Pues el día de hoy igual vamos a seguir con una nueva estrategia. No es una nueva estrategia, igual seguimos aplicando lo que serían las series de Taylor, pero en este caso para linealizar utilizando ecuaciones de estado. Prácticamente lo que hemos trabajado a lo largo del curso, que a partir de un sistema modelamos un sistema, generamos ecuaciones de estado, tenemos sus variables de estado. Entonces, a final de cuentas, supongamos que tenemos un sistema con P cantidad de entradas. Digamos, tenemos P entradas y N variables de estado. Es decir, P en un rango que podemos tener 1, 2, 3, 4, hasta P entradas. Y igualmente tenemos 1, 2, 3, 4 hasta N variables de estado. Representadas por prácticamente, recordemos que esta es nuestra función general de una ecuación de estado, ¿verdad? Que es la derivada de la variable de estado igual a toda la función que viene en función de tanto su variable de estado como aquí vamos a anotar R como entrada. Yo sé que tal vez sea un poco confuso porque lo hemos visto como U normalmente, pero vamos a verlo ahorita nada más denotado como R, donde X de T es justamente el vector de estado, que es de N por 1, ¿verdad? Entiéndase a la cantidad de variables por 1. Lo que quiero decir es que aquí lo que tenemos es prácticamente un vector, ¿verdad? Un vector de una columna hasta N variables de estado, igualmente un vector de una columna hasta P entradas, supongamos un sistema de ese tipo. Pero vea que ahora estamos hablando en efecto de vectores y matrices, entonces aquí hay un detalle interesante, ¿verdad? Igualmente van a tener su trayectoria de operación, eso quiere decir sus puntos de operación iniciales, que normalmente nominales, como quieran verlos, que recordemos que en el tema anterior igualmente teníamos que evaluar. O sea, en el tema anterior sacábamos una pendiente que era evaluada en condiciones o puntos de operación nominal o normal, que lo podemos ver con condiciones iniciales también. Entonces entendamos que también tenemos que conocer lo que serían los puntos de operación tanto de las entradas de forma nominal como de los estados iniciales de las entradas, ¿verdad? En este caso igualmente se basa a partir de una expansión de la serie de Taylor, pero vamos a despreciar siempre los rangos de orden superior debido al hecho de que normalmente como lo analizamos en pequeña señal, o sea un pequeño rango de tiempo, despreciamos digamos aquí el orden mayor. Intentamos el orden mayor de que aquí seguiría como más la derivada parcial a la 2, ¿verdad? De la función con respecto a y va, ¿verdad? Vean que en este caso igualmente se expresa una ecuación de variables de estado, donde tenemos que la ecuación de variables de estado va a ser su función en condiciones iniciales, ¿verdad? Más, y tenemos aquí una sumatoria de j igual a 1 hasta n. Entendamos en este caso que n variables de estado, donde vamos a tener la función, por decirlo así, la derivada parcial de la función o la ecuación de estado. Supongamos que tengamos 3 ecuaciones de estado, entonces aquí sería como digamos la derivada parcial de la primera ecuación de estado con respecto a la primera variable, y así va a ir para cada una de las funciones con todas las variables. Vean que siempre evaluado en sus puntos de operación, ¿verdad? Por un diferencial que habría entonces de la variable respectiva, ¿verdad? Menos su condición inicial, más, y lo mismo va a suceder con respecto a las entradas. Sé que cuando lo hablamos de forma matemática, así como está expresado, suele ser un poco confuso. Ya cuando veamos el ejemplo se va a entender un poco mejor. Y como nosotros estamos hablando de matrices, o sea, en términos matriciales, todo esto se va a ver como expresado como una matriz que sería como mi matriz de estados pero ya linealizada, y esta sería como mi matriz de entradas pero ya linealizada. ¿Okay? También, bueno, recordemos que si yo paso, antes de seguir, ¿verdad? Si yo paso, ¿se acuerdan que en el tema anterior nosotros teníamos aquí como una salida y, ¿verdad? Que iba a ser igual a la función y evaluada en sus condiciones iniciales, digamos que era multivariable, x01 y x02, por ejemplo. Y al final de cuentas esto de acá lo tomamos como, al final de cuentas, como un y sub 0, es decir, como el valor de y en sus condiciones iniciales, nada más, y ahí seguía todo el resto. Entonces cuando paso esto a restar, prácticamente yo tengo un y menos y sub 0 igual a todo lo demás, y esto al final de cuentas lo veía como un delta y, por ejemplo. Entonces esto mismo sucede acá.
aquí sucede que tenemos la función en sus condiciones iniciales, yo lo paso a restar y al final lo que yo genero aquí es un delta x y, ¿verdad? Y entiéndase porque el hecho de y es que va a ir hasta n ecuaciones representadas por variables de estado, ¿verdad? Esto igualmente se va a ver como un diferencial, ¿verdad? En este caso, pero solamente de variables de estado, no de las derivadas de las variables de estado. Y esto aquí se va a ver como un diferencial de las entradas. O sea, a final de cuentas se ve expresado. Entendámoslo que a final de cuentas este va a ser igual a cada una de las ecuaciones menos la función evaluada en sus condiciones iniciales. Este de aquí sería entonces, como viene ahí, ¿verdad? X de j menos j sub 0. Digamos que j va a ir, ¿verdad?, consecutivamente hasta n variables de estado. Como les venía diciendo, eso a final de cuentas se ven como unos diferenciales. Ya vamos a ver cómo tenemos que expresar finalmente lo que sería la representación linealizada en variables de estado. Esto, como les venía diciendo, sería entonces RJ, sería cada entrada respecto a su condición inicial. Bueno, a final de cuentas lo vamos a observar de esta forma. Esto es nada más lo que les estaba diciendo arriba, que en este caso pasamos a esta restar y vamos a ver tres diferenciales, ¿okay?, que van a estar representados como un delta, nada más, una delta x'. Entendamos que eso sería la diferencia que hay entre la condición inicial de cada una de las ecuaciones ya de ecuaciones de estado, ya derivadas. Eso sería con cada uno de las variables de estado, y eso sería cada una de las entradas. Y al final de cuentas esto se observa de esta forma, ¿verdad? O sea, sustituimos aquello por un deltas, y esto que yo les decía a ustedes aquí, que sería justamente la sumatoria de cada una de las funciones respecto a cada una de las derivadas evaluadas en sus parámetros nominales, si lo vemos así, por los puntos de operación iniciales, se resume en una matriz. Todo eso sería una matriz entonces A, y es una matriz B, la misma matriz A y B que conocemos, pero ya linealizada. Quiere decir que esta es la matriz de estados linealizada y esta es la matriz de entradas linealizadas. Okay, entonces vea que aquí tenemos justamente la misma representación que ya conocemos de una ecuación de estado en su forma matricial. Ojo que ahora la matriz linealizada de A y B se determina, para que comprendamos qué es lo que está sucediendo acá en esta sumatoria, se determina como viene acá. ¿Okay? Digamos que tengamos tres ecuaciones de estado y tenemos tres variables de estado. Entonces tendríamos que hacer la matriz, iría así, digamos, la derivada parcial de la primera ecuación de estado con respecto a su primera derivada, con respecto a su primera variable de estado. La misma, ¿verdad? Otra vez volvemos a tener la derivada parcial de la misma ecuación de estado 1, digamos, con respecto a la segunda variable, y así va a ser sucesivamente hasta que hayamos derivado cada uno de los espacios donde identificamos siempre la derivada parcial de la primera ecuación de estado con respecto hasta la variable x de n. Y vean que esto se reflejaría aquí por ecuación de estado. Aquí sería ahora la segunda ecuación de estado con respecto a cada una de las variables, todo esto de acá, y hasta así vamos a ir sucesivamente hasta tener la derivada parcial de la n ecuación de estado con respecto a la n variable. Dígame. Tengo una pregunta, ¿hasta dónde es que sale el examen? Hasta el tema de hoy, justamente. Ok. Entonces, por eso es importante, ya, bueno, esto es una clase rápida, ahora con los ejemplos vamos a entender, pero es importante que lo comprendamos, es desde los últimos temas ya del examen. Y esto mismo aplicaría para, en este caso, para las entradas también. Bueno, eso son entradas, este R1 y R2 entendamos que son entradas, vemos que tengan múltiple entrada, entonces ya tendríamos R1, R2, R3, hasta RP.